Bueno, en la teoría de Friedrich Engels en Género y Clase, pues Engels llegó a la conclusión de que en las sociedades cazadoras y recolectoras las actividades de los hombres y mujeres, bueno, aunque distintas, tenían una importancia comparable. El éxito en un día de caza podía otorgar un gran prestigio al hombre, pero la provisión de alimentación del grupo se podía otorgar fundamentalmente a las actividades recolectoras de la mujer. Bueno, sin embargo, a medida de que los avances tecnológicos dieron lugar a un excedente productivo, la igualdad social y el sentido comunitario vinieron a ser sustituidos por la propiedad privada y, en última instancia, por una jerarquía de clases. Fue en ese momento cuando el hombre adquirió una posición de poder sobre la mujer con un excedente patrimonial que transmitir a su descendencia. Bueno, los hombres de clase alta tomaron un mayor interés en sus hijos, de forma que el deseo de controlar la propiedad fomentó la aparición del matrimonio monógamo y la familia. Los hombres podían así tener una mayor garantía sobre su paternidad y la ley garantizaba que su patrimonio se transmitía a sus hijos. En esta, pues, el capitalismo se intensifica con los valores patriarcales y empieza, pues, creando una riqueza, lo que proporciona a los hombres un poder todavía mayor sobre las mujeres, sean asalariados, propietarios o herederos. Y segundo, pues encontramos una economía capitalista, una expansión que depende de la transformación de la gente y una particularidad en las mujeres, ya que son vistas como en un cuerpo de consumidores y de convencerles que su relación personal depende de la posición y el empleo de bienes que posea su marido. Y en tercer lugar, para los hombres que puedan trabajar, la sociedad asigna a las mujeres las tareas de mantenimiento del hogar. A estos pues se les realizó una evaluación crítica donde se dice que el análisis de conflictos subraya los mecanismos de la sociedad y emplea para situar a los dos sexos en posiciones desiguales en términos de patrimonio, poder y privilegio, mientras que el análisis del conflicto, por tanto, es decididamente crítico con las ideas convencionales y dominantes sobre género y sostiene que la sociedad mejoraría si en minimizara o incluso eliminara esta dimensión de la estructura social. El movimiento de mujeres y el feminismo. Vale. Bueno, resistiendo al patriarcado, el movimiento de mujeres y el feminismo. El feminismo defiende la igualdad social para ambos sexos, en oposición al patriarcado y al sexismo, con raíces en las revoluciones francesa e inglesa. Cada una de ellas con su particular preocupación por la igualdad surge en dos etapas. Los componentes básicos del feminismo, aunque las personas que se consideran a sí mismas feministas no estarían de acuerdo en muchas cosas, la mayoría suscribiría los 5 principios generales siguientes. Primero, la importancia del cambio. El pensamiento feminista es decididamente político y trata de llevar sus ideas a la práctica. El feminismo es crítico con la situación existente y defiende la igualdad social entre hombres y mujeres. Segundo, es necesario ampliar lo que entendemos por desarrollo humano, pues el feminismo sostiene que las concepciones culturales de género dividen el potencial total de cualidades humanas en dos campos opuestos, el mundo femenino de la cooperación y la emoción y el mundo masculino de la racionalidad y la competitividad. La eliminación de la estratificación de género, donde el feminismo se opone a las leyes y normas culturales que obstaculizan la igualdad de oportunidades educativas y laborales de las mujeres. Tercero, el fin de la violencia sexual, donde las feministas argumentan que el patriarcado distorsiona las relaciones entre hombres y mujeres y promueve la violencia contra estas
en las variantes de violación, abuso doméstico, acoso sexual y pornografía. Por último, los avances en la libertad y la autonomía sexual. El feminismo defiende el control de las mujeres sobre su propia sexualidad y reproducción. Las feministas defienden el acceso libre y gratuito a la información sobre el control de la natalidad. En la siguiente diapositiva vamos a ver las variaciones dentro del feminismo. Como es de esperar, no todas las corrientes de pensamiento feminista son iguales. De hecho, el feminismo se caracteriza por su fragmentación y heterogeneidad. Analizaremos algunas de estas variaciones más adelante. Primero, las variaciones por países. Una de las formas de variación que presenta el feminismo es simplemente por países. Aunque el feminismo norteamericano es probablemente el más organizado y el que tiene una mayor repercusión pública, ha alimentado también lo que podría llamarse un feminismo del estrellato. Y las distinciones ideológicas en el objetivo de la igualdad sexual se ha perseguido de formas muy diversas, dando lugar a tres grupos principales dentro del feminismo. El primero es el feminismo liberal, el cual se fundamenta en la idea del liberalismo clásico de que los individuos deberían ser libres para desarrollar sus propios talentos y perseguir sus propios intereses. Las feministas liberales aceptan la organización básica de nuestra sociedad, pero tratando de ampliar los derechos y oportunidades de las mujeres. Segundo, el feminismo socialista. Tiene su origen en la teoría marxista, en parte como respuesta a la escasa atención que Marx prestó al género y en parte como estrategia para atacar tanto al patriarcado como al capitalismo. Las feministas socialistas creen que las reformas defendidas por las liberales son insuficientes. Y por último, el feminismo radical cree, como el socialista, que las reformas defendidas por el liberalismo son insuficientes y superficiales. Pero además, las feministas radicales defienden que ni siquiera una revolución socialista terminaría con el patriarcado. Por contrapartida, esta variante del feminismo sostiene que la igualdad solo puede conseguirse eliminando la noción misma del género. Bueno, en sexualidad y estratificación, tenemos que la sexualidad está muy ligada al género, es diferente, porque la sexualidad engloba todo lo relacionado con el deseo erótico y se trata más como de un área que está ligada a la que pues hasta el momento los sociólogos le han prestado muy poca atención. Tanto es así que la mayor parte de lo que sabemos de sexualidad procede más de la investigación que se lleva a cabo por la biología, la medicina y la sexología que de la sociología. En este campo tiende como a explorar aspectos de composición hormonal, la estructura cerebral, los impulsos o los instintos. También todas las culturas tienen mecanismos para organizar la sexualidad y ninguna permite total libertad sexual. Entonces hay pautas que se establecen mediante las leyes, la religión o una serie de instituciones sociales como la organización familiar, estructuras sociales y económicas, pero sin embargo existen muchas diferencias entre una sociedad y otra. Por ejemplo, algunas religiones tienden a regular la sexualidad de manera muy en el Islam y otras son un poco más flexibles. También en función de la institución social, la heterosexualidad fomenta pautas culturales como el noviazgo y romance heterosexual y también genera un esquema que es binario, que según el cual el mundo se divide entre el heterosexual y el homosexual. Tema que se engloba como lo que tradicionalmente se conoce como el doble estándar, en el cual los hombres y los niños son vistos como naturalmente activos sexualmente, que es como conducidos por sus impulsos, y las niñas y mujeres menos.
En la violencia contra las mujeres, un tema central del pensamiento feminista, y lo veremos más adelante, es el de la violencia contra las mujeres perpetrada por los hombres. Y gran parte de esta violencia tiene un componente que es sexual. Entonces hay que como ver la gran variedad de experiencias sexuales que pueden afectar a las mujeres en su vida cotidiana. Por ejemplo, los silbidos al pasar, la fotografía erótica en cualquier lado, las llamadas, la persecución y el acoso, hasta las agresiones físicas y el sexo que no. Las teorías sobre la sexualidad. La sexualidad engloba todo lo relacionado con el deseo erótico. Además, a menudo se practica el sexo con propósitos sociales y no solo biológicos como la reproducción. Lejos de entender el sexo simplemente como un acto biológico, lo practicamos por varias razones, como una manera de expresar nuestro amor, para establecer un vínculo con otra persona, como una manera de expresar nuestra masculinidad o feminidad, o de manifestar nuestra madurez. Los humanos pueden utilizar el sexo para demostrar agresividad, como es en el caso de la violación, para huir del aburrimiento o casi como un hobby. También puede practicarse como un juego, como presentación de nuestra identidad sexual, como una manifestación de poder y como un método de trabajo, por ejemplo, la prostitución. La primera teoría es el construccionismo y la teoría del guión. En la teoría del guión, la sexualidad humana se analiza como si fuera un drama. En resumidas cuentas, es una elaborada serie de reglas escénicas y de interpretación que guían nuestro comportamiento con relación al sexo. Para los seres humanos no existe el desfogue sexual automático, de manera que la sexualidad se expresa a través de la expresión dramática. Majo, ¿puedes pasar la diapositiva? Los guiones sexuales delimitan con quién, cómo, cuándo e incluso por qué practicamos el sexo. Por ejemplo, piensa en un momento de acto sexual cualquiera, ya sea una mujer ejerciendo la prostitución, un hombre homosexual ligando en un bar, etc. En todos estos casos, lo que distingue a estos encuentros es que no surgen de la nada. En el caso de ciertas personas son definidas como parejas apropiadas. Este sería el quién, el dónde, el qué. De la misma manera, no podemos practicar el sexo en cualquier momento que queramos. Existen límites de tiempos apropiados, que es el cuándo. Y finalmente, cuando hablamos de sexo o simplemente reflexionamos sobre ello en privado, desarrollamos una narrativa que explica las razones que nos llevaron a practicarlos, que es el por qué. Los guiones sexuales son cruciales para la sexualidad humana y se desarrollan tres formas principales que pueden tomar. Los guiones personales son aquellos que existen dentro de nuestras mentes, son los que nos indican lo que nos excita sexualmente. Los guiones interactivos son los que surgen entre parejas o grupos e indican a cada persona lo que se espera de ella. Y los guiones histórico-culturales son aquellos guiones que existen dentro de la cultura y que nos indican lo que se espera de nosotros sexualmente. Pásala, por favor. El discurso y la sexualidad. Su principal preocupación consiste en analizar cómo el lenguaje, determina el modo en el que nos vemos en el sexo. Este tipo de análisis puede tener un interés en investigar, por ejemplo, cómo el lenguaje se emplea para hablar de sexo en los reality shows de televisión que tienen un impacto en el conjunto de la sociedad. Otra área de interés para que este enfoque es cómo se construyen nuevas categorías de problemas sexuales, la adicción sexual, el SIDA, el abuso de menores y cómo estos desarrollan un lenguaje propio. La historia sexual surge en el siglo XIX, que fue una época que no hubo represión sexual. Al contrario, afirma que fue una época en la cual a la gente se le animaba a hablar más y más sobre el sexo, generalmente de manera muy negativa. Hubo lo que se denominaba una incitación al discurso.
Por tanto, fue una época en la cual los científicos empezaron a estudiar el sexo. Se crearon nuevas categorías de sexualidad, por ejemplo, la mujer histérica, el niño onanista, el pervertido, la pareja maltuasina y sexualidad. Y la sexualidad se transformó a través de este discurso para reflejar nuevas formas de relaciones de poder. Pásala, por favor. Las teorías feministas sobre la sexualidad. El feminismo ha dado también un importante empuje a los estudios sociológicos de la sexualidad. Examinaremos ahora brevemente los análisis de la sexualidad de las aproximaciones feministas, el de las feministas radicales y el de las libertarias socialistas. Pásala. El feminismo radical. No, mentira. Pásala atrás. Devuélvela, por favor. El feminismo radical para los feministas radicales, la sexualidad es uno de los mecanismos clave por los que el hombre ha conseguido regular la vida de la mujer. Los feministas del siglo XIX creían que el origen de todos estos problemas eran los hombres. Como escribió el francés Snigway, la redención de las mujeres de su esclavitud sexual solo se puede alcanzar a través de la rendición de los hombres de su obsesión sexual. La solución al problema se resumió en el voto para la mujer y la castidad para el hombre. El propósito de las feministas de aquella época era terminar con el libertinaje de los hombres. Las feministas radicales de finales del siglo XX han llevado estos argumentos incluso más lejos. Desde su punto de vista, es el hombre el que viola, el que abusa y el que acosa. Es el hombre el que compra pornografía y recurre a la prostitución. Y es el hombre el que comete asesinatos y delitos sexuales. Las feministas radicales piensan que es el control sexual del hombre sobre el cuerpo de la mujer lo que da como resultado la subordinación de esta. Pásala, por favor. En el caso del acoso sexual, cuando hablamos de este acoso nos referimos a los comentarios, gestos o contacto físico de naturaleza sexual deliberado, repetitivo, y que no son bien recibidos. La mayor parte de las víctimas del acoso sexual son las mujeres. Esto ocurre en primer lugar porque nuestra cultura fomenta que el hombre sea sexualmente impositivo y que se perciba a lo largo bajo una promiscua sexual. Por eso la interacción sexual es en los centros laborales, en los campos universitarios o en cualquier otro lugar, toma con frecuencia un cariz sexual. En segundo lugar, la mayor parte de las personas que disfrutan de una posición de poder, incluyendo ejecutivos, médicos, profesores universitarios, oficiales, etcétera, son hombres que supervisan un trabajo que a menudo desempeñan las mujeres. El acoso sexual es con frecuencia directo y descarado, como por ejemplo cuando una supervisora solicita favores sexuales de un subordinado, a lo que hay que añadir la amenaza de represalias y estos avances se reciben con una negativa por respuesta. Pásala, por favor. En el caso de la violación es una demostración de la capacidad de poder y violencia masculina. Es un mecanismo a través del cual el hombre mantiene a la mujer en un estado constante de temor. Por todas estas razones, ha sido esta variedad del movimiento feminista lo que ha promovido campañas contra la pornografía, contra el abuso de menores y contra la violencia en el hogar, así como el desarrollo de nuevos argumentos en torno a la violación y al establecimiento de centros de recuperación para las mujeres víctimas de abusos sexuales. Los elementos claves de la estratificación sexual son las experiencias eróticas entre personas del mismo sexo que han existido siempre a lo largo de la historia y en todas las culturas con distintos grados de aceptación y frecuencia. Hubo que esperar hasta el siglo XIX para que se viera la homosexualidad, un objeto de investigación científica, ya que hasta los años 70 en nuestro siglo la mayor parte de las aproximaciones a la homosexualidad tenían un cariz clínico. O sea, se estudiaba a la homosexualidad principalmente a través de un prisma médico como una patología cuyas causas se localizaban en una degeneración biológica o en problemas familiares, y para cuyo tratamiento se proponía desde una castración hasta un psicoanálisis. Fue en el siglo XIX cuando terminó el término homosexual, impuesto desde el ámbito científico, fue sustituido por el gay. A partir de entonces proliferaron las organizaciones gays y millones de hombres y mujeres homosexuales comenzaron a expresarse de acuerdo a su identidad y a identificarse con el término gay. Pásala, por favor. La teoría
Kier defiende que la mayor parte de la teoría sociológica mantiene un sesgo hacia la heterosexualidad y hay que prestar más atención a los puntos de vista que son no heterosexuales. La teoría Kier surgió en los años 80, generalmente se considera esta como que el género nunca es esencial, intrínseco o natural, por el contrario, siempre se construye mediante la expresión y representación en forma de una repetición de actos estilizados. La mayor parte del interés en la teoría queer se centra en la idea de jugar con el género, temas centrales incluyéndose una fascinación con el drag, el transgénero y el transexualismo, con divas y otros personajes que cruzan continuamente las barreras de género. En el cambio social y la sexualidad, tenemos que el SIDA y el movimiento gay son solo un ejemplo de los cambios trascendentales que están teniendo lugar en el mundo de la sexualidad actualmente. El sociólogo inglés Anthony Giddens hizo una exposición de cuáles son algunos de los cambios más recientes. Entre los más primero se refiere que es una sexualidad moderna que pues y da lugar a una gran variedad de formas de practicar el sexo. Y eso naturalmente relación de esto y mayor estabilidad que tienen hoy en día las técnicas de contracepción. Y relacionada con la idea de la relación pura, que es lo que pues debemos entender entre el hombre y la mujer ha mejorado y existe una mayor igualdad en torno a las experiencias sexuales y emocionales. España y la crisis de la heterosexualidad. A pesar de la existencia de fuertes resistencias, las sociedades occidentales han experimentado cambios gigantescos en sus prácticas, instituciones y sus normas legales, reflejo de una visión completamente nueva de la sexualidad y de las relaciones entre los sexos. De ninguna manera significa esto que el género o la sexualidad han dejado de funcionar como elementos fundamentales para la configuración de nuestras sociedades, y tampoco se está afirmando que la transición a un nuevo orden sexual y de género esté terminada. No tenemos más que recordar el elevadísimo número de mujeres que aún en las sociedades más avanzadas mueren a manos de sus parejas sentimentales. En España, por ejemplo, y según datos del Instituto de la Mujer, en 2005 se registraron 22.252 denuncias por malos tratos. Pero no es menos cierto que las representaciones sociales del género y la sexualidad estén cada vez más firmemente asentadas en parámetros nuevos, como por ejemplo, por el respeto a la diversidad, la protección de los derechos humanos y de ciudadanía, y la condena genérica a cualquier forma de opresión explícita o encubierta. La sociedad española no ha sido ajena a estas transformaciones. La mujer ha adquirido un protagonismo muy elevado, lo que inevitablemente se ha de traducir en nuestras instituciones y nuestras prácticas legales y políticas. Y algo muy similar ocurre en el terreno de la sexualidad. Por ejemplo, todas las encuestas de opinión confirman que la sociedad española ha desarrollado actitudes mucho más tolerantes hacia la diversidad sexual y sus manifestaciones sociales, culturales y políticas. ¿La pasa? Para acercarnos con mayor precisión a estos procesos de cambio, bien podemos prestar atención a la cuestión de las representaciones sociales de la homosexualidad. La radicalidad de los cambios en este terreno es quizás el mejor ejemplo de cómo una sociedad puede prescindir de determinadas concepciones sobre el género y la sexualidad para reemplazarlas por ideas nuevas y revolucionarias. La heterosexualidad ha de ser entendida como el motor de un verdadero orden social. Tal orden alcanzó su apogeo en España durante los años de la dictadura, aunque desde luego la sociedad española no había sido completamente indiferente al fenómeno de lo que genéricamente se denominaba como la inversión sexual. En ningún caso se había llegado a la situación en la que cualquier representación concebible de diversidad sexual era objeto de la condena y represión más directa. Durante la dictadura, sin embargo, se orquesta una notable transformación en los discursos dominantes sobre el género y la sexualidad, sin recurrir
al desarrollo o implementación de políticas represivas explícitas. El régimen fue capaz de institucionalizar un orden político y social en el que la heterosexualidad era simbólicamente identificada con la identidad nacional. No se desarrollaron nuevas leyes, pero se instauró un régimen social profundamente desigual en el que la manipulación del género y el sexo constituían poderosas armas de control social. También han cambiado las actitudes sociales hacia la homosexualidad, es decir, difícil decidir si la nueva presencia social de gays y lesbianas es consecuencia de los cambios experimentados en los valores y actitudes sociales de los españoles, o si por el contrario el cambio de los valores es la consecuencia directa del empeño de la comunidad gay por ganar reconocimiento y legitimidad social. En cualquier caso, es importante señalar que las actitudes de los españoles ante la homosexualidad y los derechos de los gays y lesbianas han experimentado cambios espectaculares durante las últimas 2 décadas. Aquí acabamos. Han sido extraordinarios. Hace 2 siglos la posición de la mujer en Occidente era claramente subordinada. Los maridos controlaban la propiedad dentro del matrimonio, las leyes impedían a la mujer desempeñar la mayor parte de los empleos, ocupar cargos políticos e incluso ejercer el derecho al voto. Aunque las mujeres de hoy en día siguen en una posición de desventaja, el avance hacia la igualdad ha dado un gran salto adelante. Además, la homosexualidad se consideraba una enfermedad y se castigaba con ley. Sin embargo, en la mayoría de las sociedades occidentales, ser gay y lesbiana es una lesión de un estilo de vida. Muchas gracias por su Gracias por la atención, atención, profe. profesor.